Muy bien, damos inicio al curso de idioma español y damos seguimiento a la guía de estudio número 2 con el tema textos de intercambio comercial. Entonces, como decíamos en el repaso, los 4 tipos de textos tienen una intención, tienen un propósito. En este caso, los textos de intercambio comercial, dicen, se conoce como estos aquellos que son utilizados en transacciones comerciales, ¿sí? Hay ciertos documentos que solo son, o textos que solo son informativos, pero hay otros que son, cuando habla de un intercambio comercial, se refiere, por ejemplo, a algún documento de compra-venta. Por ejemplo, acá menciona los formularios de depósitos, a los formularios de retiro, a los cheques, como parte de esos documentos, ¿sí? Estos documentos, por ejemplo, este es el de un cheque, ¿verdad? Estos documentos dejan registro de una transacción económica, por eso son documentos o textos comerciales, pero también estos pueden ser utilizados para uso legal. Son documentos comerciales mercantiles y la característica de estos es que son de uso jurídico o legal. Entonces veamos, dice que son los que sirven para dejar o son utilizados para transacciones comerciales. Los bancos son instituciones en las cuales se suele hacer uso de ellos. Se presentan como formularios, algunos son el formulario de depósito, el retiro y los cheques. Aquí están los 3 tipos de documentos de intercambio comercial. Los primeros, formularios de depósito, dice, requieren los siguientes datos. Bueno, de hecho, todo documento comercial o mercantil tiene la mayoría de datos que vamos a ver a continuación son comunes, porque es importante dejar el registro de quién lo emitió, quién lo recibió, el monto o la cantidad que se está reflejando a través de este documento, pero también la fecha de emisión de tales documentos. Entonces, en este primero dice fecha, nombre del cuentaviente y número de cuenta, tipo de depósito, efectivo, cheque del banco o de otro banco. En el caso de los depósitos de cheques, existen casillas donde se consigna el número de cheque, el nombre del banco que lo respalda y el valor. Entonces, dice formularios de depósito. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo una cuenta y alguien me va a hacer un depósito, lo puede hacer a través de ese formulario, a través de ese cheque, considerando los datos que hemos visto. El objetivo de este es saber el origen, o es decir, de dónde viene el depósito, quién lo está realizando, pero no solo el nombre de la persona, sino también la institución que está realizando el depósito mismo. 2. Formularios de retiro. Dice, son propios de las cuentas de ahorro cuyos depósitos y retiros son menos frecuentes. Quien los utiliza debe registrar los siguientes datos: fecha, nombre del cuentaviente y número de la cuenta, indicación del monto del retiro en letras y números y la firma de solicitud de retiro que debe realizarse antes de entregar el formulario. Entonces, estos documentos sirven para dejar registro de una transacción económica. Recuerde que son documentos empleados por agencias bancarias, por lo tanto son documentos de uso legal, ¿sí? Ahora bien, además de los datos que hemos visto, la mayoría de documentos de este tipo tienen en una de las partes, por ejemplo, aquí mire, hay un número correlativo. Este es como por decir el número de serie del documento para que en ningún momento haya fraude o desfalco de dinero según el proceso que se esté realizando. Entonces, por eso es importante. Aquí vean, por ejemplo, este que estamos viendo es un cheque, ¿verdad? Vean las partes de este. Vamos a ver qué significa. Y dice, el cheque es un documento que funciona como el dinero, permite realizar pagos y retirar efectivo del banco. Es muy práctico porque permite hacer pagos sin tener el dinero en efectivo. Para que sean válidos es necesario que cuente con el respaldo de un depósito de dinero en efectivo registrado en una cuenta de cheques. Le voy a explicar, por ejemplo, usted tiene una cuenta en el banco. Sí, usted tiene ahí 10,000 quetzales. Y a usted le entregaron una chequera. Entonces usted va a hacer la compra en algún lugar, pero como usted no anda efectivo y no tiene tarjeta ni de crédito ni de débito, que en este caso el dinero que está en su cuenta es dinero a su favor, por eso se llaman tarjetas de débito, que es dinero que está a su favor. Cuando es una tarjeta de crédito, es dinero que el banco le ha prestado. Entonces, usted tiene dinero a su favor, pero no tiene ningún tipo de tarjeta para hacer la compra. Entonces usted emite un cheque
para pagarle a la persona que le está vendiendo el producto o el servicio. Entonces, ahí es donde se constituye la característica de un cheque, pero para que funcione un cheque se tiene que tener dinero en la cuenta base, porque si no el cheque no va a tener validez. Por otro lado, algo muy importante de los cheques es el llenado y la información que este va a contener. Mire, pues dice nombre e institución, aquí está. Banco que lo respalda, aquí está. Número de cuenta, aquí aparece. Número del cheque es el correlativo que no puede estar o desaparecer. Cantidad por pagar, aquí va el monto en números, pero aquí hay una parte de la descripción, dice lugar y fecha, que se emitió el mismo. Aquí aparece nombre de la persona para que se emite el cheque en esta parte acá. Pero algo muy importante es que aquí hay un espacio para escribir en quetzales el monto que estamos reflejando en números, porque recuerde que siempre hay gente mala y puede adulterar el contenido del documento. Algo muy importante de los cheques es que los cheques pueden, por ejemplo, aquí dice el nombre de la persona que para quien se emite el cheque. O sea, por ejemplo, si yo le voy a pagar a la compañera cierta cantidad, entonces yo emito el cheque, pero tiene que aparecer el nombre de ella, porque ella es la quien lo va a cobrar. Yo no sé si ustedes han visto, pero a veces dice al portador. Hay cheques que dicen al portador. Esos cheques corre uno un riesgo de que, por ejemplo, yo lo pierdo. Me dieron un cheque al portador, yo lo pierdo e inmediatamente alguien más lo encontró, lo endosa en la parte de atrás del cheque, escribe su nombre, el número de DPI y firma y él ya puede cambiar el cheque. Entonces, ese es el problema de los cheques. Ahora, cuando es un cheque con destinatario específico, ya no se puede cambiar. O sea, por ejemplo, usted encontró en la calle un cheque y decía ahí Juana Hidalgo y usted va y quiere cambiarlo al banco, no se lo van a cambiar, a no ser que usted sea Juana Hidalgo, ¿verdad? Que usted presente su documento de identificación y entonces ahí sí el banco hará el cambio de esto. Esto es un documento comercial, ¿sí? Se recuerda que hablamos de que hay textos, ¿sí? Los tipos de textos, argumentativo, narrativo, descriptivo y científicos, pero este es un tipo de texto para uso comercial, por eso el título, textos de intercambio comercial, y en este caso sería esta clase de documentación que nos va a servir para poder nosotros, aquí nosotros reflejamos cierta información, pero que es de uso comercial y por otro lado es información de uso legal. Los cheques solo pueden ser endosados 3 veces. Por ejemplo, si usted extravía o pierde alguno, entonces usted inmediatamente puede anular, llamar al banco. Usted, por ejemplo, pierde su chequera, puede ir al banco y anular la chequera para que nadie que la tenga pueda hacer emisión de cheques, que no sea solo su persona. Y por otro lado, ya le dije en qué momento se puede y no se puede cambiar un cheque. Este es uno de los de intercambio comercial. Textos de intercambio social. Entonces hay tipos de textos comerciales y hay textos sociales, de intercambio social. Vamos a ver cuáles son esos. Dice la carta familiar o amistosa. ¿Alguien ha redactado alguna carta en alguna ocasión? En las cartas vemos que la carta tiene una estructura. Esa estructura va para, por ejemplo, en una carta va la fecha, va el destinatario y luego va el cuerpo de la carta y por último la despedida o cierre y la firma. Entonces tenemos que comprender que todo depende de si es una carta, por ejemplo, aquí dice la primera, carta familiar o amistosa. La carta familiar o amistosa es un tipo de correspondencia mediante la cual se establece comunicación con una persona amiga, un familiar o alguien de confianza. Algo muy importante de las cartas es que, por ejemplo, si es una carta familiar o amistosa, es una carta no formal, ¿sí? Es una carta que si bien es cierto, hay un destinatario, hay información, pero no es de carácter formal. Entonces no podemos, o sea, no estoy diciendo que no se cumplan las reglas de redacción de carta, sino que no sería necesaria tanta formalidad. Por ejemplo, usted le va a enviar una carta a su mamá ahora para el Día de la Madre, un ejemplo, esa carta puede ser una carta libre, ¿verdad? Y el otro es, dice partes de la carta. Bien, pues toda carta tiene fecha, lugar y fecha en que se está redactando la misma,
el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma o el cierre. Entonces, este es un documento de intercambio social. El anterior era de intercambio comercial y ya les dije que tiene un peso judicial o legal. Esta no tiene ningún peso judicial o legal porque no está siendo un documento como tal, ¿verdad? Sino simplemente es una forma de comunicación, pero de que tiene que cumplir con estas características, sí debe cumplir la carta. Por medio de la carta familiar se expresan pensamientos, experiencias, sentimientos y emociones. Por eso le digo que no es un documento formal o legal. Las partes de la carta, ¿cómo se escribe una carta? Dice, el remitente debe dirigirse al destinatario o destinataria con buenos modales, aun cuando haya cierto nivel de confianza. Es decir, en esta parte de acá, por ejemplo, a veces dice a quien interese, ¿lo han leído? O por ejemplo dice a y el nombre de alguna persona, por ejemplo, si es un señor, entonces señor Juan López, un ejemplo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, que cuando vayamos a emitir una carta, cuidemos los modismos, el trato que vamos a tomar hacia la persona que le estamos dirigiendo la carta. 2. Puede redactarse manuscrita o a máquina, utilizando papel de diferentes tamaños y calidad. Yo no sé si ustedes recibieron, ahora ya nos está dando eso, ¿verdad? Cursos de mecanografía, sino ahora es typing, si no estoy mal, que es con computadora y usted aprende ahí el uso y el manejo y la habilidad de redacción. Pero fíjense, antes, bueno, nosotros, digamos, los que estamos arriba de 25 años de edad, a nosotros nos enseñaron la mecanografía y ahí estábamos nosotros conociendo las partes de la carta, la redacción, la tabulación de una hoja, el espacio separado del saludo, entre todos esos datos. Entonces, cuando obviamente no es un documento formal o legal, pero sí tenemos que cuidar la estética y la buena presentación. En computadora, en un documento Word, como sea, usted tiene que cuidar que no haya faltas ortográficas, que cuide los márgenes, el tipo de letra que va a utilizar, el interlineado, entre tantos aspectos. El motivo de esta debe percibirse con claridad, es decir, que una carta tiene cuerpo o descripción, es decir, donde va la información de la carta. Entonces, esta tiene que ser clara y concisa, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere saludar, si usted quiere saber sobre alguna situación, antes la historia nos cuenta, bueno, usted pregúntele a sus abuelos si aún los tiene con vida o alguna persona mayor, arriba de 60 años. Fíjense que antes se utilizaba mucho el telegrama, sí, gracias, en donde dice que les cobraban por palabra, entonces no era un documento que dijera todo, ¿verdad? Sino que solo hora, lugar y de la llamada, ¿verdad? O alguna información importante, porque tenía un costo muy elevado. Luego de eso, pues ya se vino el teléfono. Antes dice que las personas que tenían teléfono eran las personas más adineradas, y el teléfono era como ahora nosotros tenemos estos aparatos que son tan pequeños. Antes era una caja, como caja de lustre, y ahí iba conectado, adaptado al teléfono. Entonces, imagínense, después fueron evolucionando y luego salieron esos bloques como raspayelos, dice el compañero, ¿verdad? Porque todo fue en evolución. De hecho, el teléfono más pequeño, yo no sé si ustedes lo han visto, pero es como de este tamaño, el teléfono más pequeño que surgió. Entonces, tenemos que comprender que todo va evolucionando. Si bien es cierto, las cartas ya no se emplean tanto, pero son parte de las formas de textos de intercambio social. Y aquí tenemos otro tipo de texto que es la invitación. Dice, sin duda todas las personas han recibido más de una vez una invitación para asistir a una fiesta, a una reunión de trabajo, a un evento de interés público, entre otros. Es por eso que la invitación es considerada un documento de intercambio social, ¿sí? De hecho, hoy en día, pues las invitaciones ya no son tan formales como antes, ¿verdad? Yo no sé si usted ha recibido una invitación digital para asistir a un cumpleaños, a una boda, que por WhatsApp ahora hacen llegar las invitaciones para no incurrir en gastos, pero antes no era así. E indistintamente del formato o el modelo de invitación que empleemos, la invitación es un documento de intercambio social. De igual manera que la carta, toda invitación va a tener ciertas partes, entre ellas podemos mencionar el nombre de la persona o institución que ha enviado la invitación, el destinatario,
la descripción, o sea, los datos de la invitación, la fecha del evento, el horario de inicio del evento, la dirección, el lugar y teléfonos para comunicarse en dado caso sea necesario. Y ahora vamos a ver algunas destrezas de estudio. Cuando hablamos de las destrezas de estudio, hablamos de las técnicas que podemos emplear para poder estudiar algún tema o desarrollar algún tema. Entre ellos tenemos la identificación de temas y subtemas. En un texto, cuando nosotros estamos, indistintamente que sea un texto narrativo, descriptivo, argumentativo, científico, comercial o de intercambio social, esta destreza de estudio nos va a permitir conocer o identificar la idea principal. Por eso habla de la identificación de temas y subtemas. Entonces, esta es una técnica que vamos a desarrollar para poder comprender o mejorar nuestra capacidad de análisis e interpretación. La identificación, dice, de temas y subtemas en un texto es un proceso de análisis muy común en el ser humano, aunque no siempre ocurre de manera escrita. Por ejemplo, cuando acabas de ver una película o acabas de leer una historia, generalmente la cuentas a alguien más, entonces debes decir de qué se trata. Para esto identificas cuál es el tema o la idea central. Es decir, que cuando nosotros aplicamos esta destreza de estudio, no necesariamente va a ser a un texto impreso o a un párrafo, sino puede ser en cualquier situación u ocasión. El punto es determinar cuál es la intención, cuál es la base de la información que se está transmitiendo. Entonces, acá vamos a ver que la identificación del tema se va a dar con la decodificación selectiva, con la combinación selectiva y con la comparación selectiva. ¿Qué es decodificación? La decodificación responde y dice: en esta fase del proceso se identifica la información relevante de la lectura. Entonces, en un párrafo, en un texto, usted tiene que identificar cuál es el propósito primordial, es decir, cuál es la intención del texto. A eso le llamamos decodificar. Dice, una de las maneras de identificar estas ideas es mediante oraciones o palabras que están en el texto y ver cuáles de estas se repiten o tienen cualidades similares, es decir, las que están constantemente reflejadas en el texto. A eso le llamamos decodificación. Esto nos va a permitir identificar cuál es la idea principal del texto. 2. Combinación selectiva. Y dice, en esta fase se entrelazan estas ideas y las agrupamos para ir determinando temas principales y subtemas. Es decir, que ya decodificamos. En otras palabras, ya identificamos de qué trata el texto. El punto número 2, entonces, es identificar de esa idea cuáles son las primarias y cuáles son las secundarias. Y por último, hacer la comparación selectiva. A veces redactamos muchas ideas primarias y secundarias, pero estamos redundando. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por eso dice comparación selectiva, es decir, sacar todas aquellas que no se repitan, y entonces ahí vamos a lograr entender con más claridad el tema principal o central que se está tratando. Por último, en el texto, en la guía de estudio, aparecen algunos ejercicios, algunas lecturas que esto ya fue realizado o asignado para que ustedes lo pudieran trabajar. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 2 del curso de idioma español.